El poder inconmensurable de la mente ha sido uno de los mayores enigmas de la historia. Su enorme potencial nos puede permitir crecer como especie, mientras que algunos gobiernos deciden utilizarlos para sus oscuros propósitos. Hola a todos y sean bienvenidos a conocer un poco más sobre este mundo. El poder de la mente siempre ha sido uno de los mayores enigmas de toda la humanidad, ya que de ella se derivan habilidades tales como la telepatía, la telequinesis, entre otras. Estas habilidades que solo podemos ver en películas de ciencia ficción, pero que al pasar el tiempo se ha ido filtrando información en donde nos dicen que este tipo de habilidades son una realidad. Y es precisamente de eso que hablaremos en este videoprograma, del proyecto Stargate, el programa de visión remota. En 1995, Estados Unidos desclasifica una serie de documentos bajo el nombre de Proyecto Stargate, llevado a cabo por la CIA. Y he de decir que este proyecto es una realidad, no son conspiraciones ni especulaciones, es una realidad avalado por estos documentos desclasificados de Estados Unidos. En estos documentos se cuenta básicamente que desde hace muchos años Estados Unidos había estado experimentando con personas con habilidades psíquicas para utilizarlas como espías durante la Guerra Fría. Concretamente todo empieza en 1970, durante la Guerra Fría, cuando estaban en este conflicto Estados Unidos contra la Unión Soviética. En esa época Estados Unidos recibe información sobre que la Unión Soviética gastaba más de 60 millones de rublos al año en la investigación psicotrónica, o sea, en la investigación de estas habilidades mentales increíbles. Así que Estados Unidos, como siempre, no se quiso quedar atrás y de ahí empezó con un proyecto llamado escaneo por coordenada. Y a partir de ese año, en 1970, comenzó todo esto. El programa pasó por diversos nombres y por mucha experimentación, y ya fue concretamente en 1978 cuando se le da el nombre en clave de Proyecto Stargate, el cual era una unidad secreta del ejército estadounidense en la cual estaba involucrada la Agencia de Inteligencia y Defensa de los Estados Unidos y la CIA, entre otros, a cargo de los físicos Hal Puthoff y Russell Targ, supervisados por el teniente Frederick Holmes. Todo esto en Fort Meade, Maryland. Este proyecto consistía en investigar los fenómenos psíquicos para utilizarlos como una poderosa arma, o sea, investigar estos fenómenos de la mente para desarrollarlos y de ahí utilizarlos a su beneficio. En el proyecto Stargate básicamente se reclutaban a muchas personas con habilidades psíquicas desarrolladas para que pusieran en práctica la llamada visión remota, la cual consistía en básicamente utilizar su mente para viajar a diversos puntos del planeta y de ahí tomar información de personas, lugares y eventos, como si viajaran con sus mentes a donde quisieran. Para lograr esta increíble habilidad, las personas tenían que entrar en una especie de trance en las cuales se modificaban las ondas cerebrales. Normalmente en el estado pensante en el que estamos nosotros, estamos en las ondas beta, y en las cuales serían como unas ondas que se mueven mucho y muy rápido. Después, al calmarse y relajarse, se pasan a las ondas alfa, las cuales ya van calmadas y se mueven más lento. Pero después, al estar en un estado meditativo y muy relajados, se entra en las ondas zeta. Ya aquí las ondas están sumamente lentas y es donde se pueden obtener este tipo de habilidades. De hecho, los profetas y videntes de la antigüedad entraban en esta capa de ondas para poder obtener sus visiones e imágenes, como si se conectaran con el universo, el tiempo y esta realidad. Y algo muy interesante e importante es que todos podemos acceder a este tipo de ondas cerebrales siguiendo los pasos adecuados, que de hecho en la antigüedad los sacerdotes y videntes desarrollaron muchísimos métodos para poder entrar a estos estados alterados de conciencia. Por ejemplo, en la antigüedad en Irlanda los chamanes celtas tocaban rítmicamente sus tambores para poder entrar en esta especie de trance. También la famosa vidente griega del oráculo de Delfos inhalaba una especie de gas tóxico mientras entraba en una especie de danza rítmica para poder entrar a esta capa de ondas cerebrales. Este gas tóxico era extraído de una especie de plantas, lo cual recuerda un poco a lo que causa la planta ayahuasca, que para muchos es considerado un guía espiritual, por todo ese tipo de cosas interesantes y muy enigmáticas que causa en la mente de las personas que consumen este tipo de plantas.
De hecho, en los años 70, la administración del presidente Jimmy Carter usó videntes remotos para ubicar un avión espía ruso caído en África. Pero esto no lo es todo, ya que una de las experiencias más recordadas fue la del psíquico Ingo Swann, el cual estaba aburrido de utilizar sus habilidades en varios lugares de nuestro planeta, decidiendo intentar proyectar su conciencia en los anillos del planeta Júpiter, donde observó auroras, cristales de hielo, entre otros fenómenos increíbles. Todo esto en el año de 1973. Estos datos fueron posteriormente corroborados por la sonda Voyager 1, cuando orbitó Júpiter en 1979. Sus increíbles habilidades psíquicas fueron estudiadas por los físicos Hal Puthoff y Russell Targ, quienes trataron de ponerle retos para ver los límites de sus habilidades mentales. Y la prueba que mayor impacto causó fue su viaje psíquico al planeta Marte. Ingo Swann se desplazó 2 millones de años atrás, donde observó carreteras abandonadas, canales, acueductos, pirámides, obeliscos y seres muy altos que parecían ser sombras. Y como dije al principio, este tipo de habilidades ya eran utilizadas desde hace mucho tiempo, ya que en la antigüedad los sacerdotes y chamanes entraban en estos estados alterados de conciencia para salir de los confines de tiempo y espacio de nuestra realidad, y ellos lo hacían prácticamente para poder comunicarse con los dioses, con sus dioses, para poder ir a los dioses que habitaban en las estrellas y ahí entablar conversaciones para pedirles consejos de acontecimientos que estaban pasando en esos tiempos. Pero esto ya es más extraño y curioso, ya que nos hace pensar en quiénes eran esos dioses con los que estas personas se comunicaban en la antigüedad. ¿Quiénes eran estos seres que habitaban en las estrellas? Ya que John Vivanco, un vidente profesional, cuenta que hace unos años, cuando él estaba trabajando en un proyecto, utilizando sus habilidades, en esos días cuenta que una noche, mientras él estaba durmiendo, tenía un extraño sueño, y después se despertó. Cuando él abre los ojos se da cuenta de que un extraño ser estaba parado a 2 metros de su cama. Este ser era prácticamente un alien gris, porque las descripciones que da el señor John Vivanco son prácticamente las mismas. Estos seres que no son muy altos, con cabezas grandes y ojos almendrados. Y John Vivanco cuenta que este ser se comunicó telepáticamente con él, diciéndole: no tengas miedo, venimos a ayudarte. Después de ese acontecimiento, al otro día John Vivanco decide contarle a su equipo de trabajo, ya que también no era el único que estaba trabajando como vidente profesional, habían otros, y los otros videntes cuentan que también tuvieron la misma experiencia. Entonces fue ahí donde se dieron cuenta de que no eran alucinaciones ni estaban soñando. Y es precisamente por esto que surge la teoría de que quizás esos antiguos dioses con los que se comunicaban estos sacerdotes y chamanes eran extraterrestres con habilidades mentales muchísimo más desarrolladas que la de los seres humanos, ya que si de por sí están más desarrollados en este tipo de ramas como lo son la ciencia y la tecnología, también podríamos pensar que han desarrollado su mente para poder obtener este tipo de habilidades que los seres humanos ya han obtenido. Aunque claro, resulta algo un poco contradictorio el pensar que un alien gris quería ayudar a John Vivanco, ya que muchos de los que investigan se habrán percatado de que este tipo de razas son un tipo de raza negativa. Entonces es precisamente por eso de que tal vez jueguen con la mente de las personas que logran acceder a este tipo de habilidad, a este tipo de realidad, o simplemente aconsejándolos para que al final de cuentas lo que hagan estas personas al seguir estos consejos se desencadenen en eventos negativos que beneficien a este tipo de razas. Pero esto sí ya son teorías, ya son especulaciones, pero basadas en hechos reales. Después de todo esto, no queda más que preguntarnos qué otro tipo de cosas habrá hecho el gobierno estadounidense con este tipo de habilidades que obtuvo, ya que en estos informes y en los que se desclasificó solo nos cuentan una parte de todo lo que en verdad hicieron, ya que al final pusieron la excusa, la CIA prácticamente puso la excusa de que este proyecto no le funcionó como ellos querían, pero sabemos de muchas fuentes de que al final sí consiguieron muchos resultados que les benefició.
Y también hay que preguntarnos si todavía se sigue llevando a cabo este tipo de proyecto con estas habilidades mentales tan increíbles. Pero la verdad es que es impresionante el poder saber algo del potencial de la mente y de cómo estos gobiernos lo pueden utilizar. Ya queda en la mente de ustedes el pensar cómo estos gobiernos lo utilizarían, ya que como sabemos no nos quieren ver bien. Ese tipo de proyecto es una prueba más de todas las cosas que el gobierno lleva a cabo en las sombras. Ese tipo de cosas que nos parecen como de ciencia ficción, pero como siempre recordemos que la realidad supera la ficción. Pero como siempre son ustedes los que toman sus propias conclusiones. Espero haberles aportado algo y que este video haya sido de su agrado. Nos veremos en un próximo video programa. Adiós.